Muy bien, nuestro invitado esta noche es Jorge del Castillo, ex primer ministro, ex secretario general del APRA, entre otros cargos importantes. ¿Cómo está, doctor del Castillo? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acudir a ella. Pues bien, queríamos conversar con usted sobre esta aparente aspereza que se ha producido con el ministro Segura, no bien llegado al Ministerio de Economía, pues su partido y en particular el expresidente Alan García lanzó, digamos, una sugerencia, una invitación para reunirse y hacerle llegar una versión renovada de las propuestas económicas que en su momento le hicieron llegar a este mismo gobierno, claro, pero a otro primer ministro. Claro, hasta en dos oportunidades lo hicimos, ¿no? El año pasado fue esto, Así es. ¿no? En primer lugar, el saludo con relativo entusiasmo a la llegada de Segura se debía a alguna característica específica de este nuevo ministro de Economía o sencillamente por el hecho del cambio. Bueno, en primer lugar, primero que un cambio de un cargo tan sensible merece cierto marco de confianza, ¿no es cierto? No podemos entrar de frente a una cosa adversa o contraria, sería absurdo, más aún siendo la economía tan susceptible de cualquier afectación de ruido político, que es lo último que queremos hacer. Si es que un saludo de buena fe, y dado que hasta en dos oportunidades hemos presentado ideas y propuestas, en saco roto, por supuesto, nunca se contestó, lamentablemente, inclusive cursadas por la mesa de partes del PCM y de la mismísima Presidencia de la República, sin efecto alguno. En la Comisión Política pensamos que era una buena oportunidad el cambio de ministro de decirle, señor, acá estamos para apoyarlo, pero no para que vayamos nosotros los dirigentes políticos, ¿no? Ni yo, ni Mauricio, ninguno de nosotros. Era para que vayan los que han sido nuestros ministros, ¿no? ¿Con Alan García, como ocurrió en el caso de Jiménez? No, sin Alan García. Pero en cualquier caso, lo que escribió Alan García en las redes sociales entonces respondía a una decisión orgánica del partido. A una decisión orgánica del partido, sí, que lo adopta la Comisión Nacional de Política del partido y que le propone que nuestros ministros, o sea, Luis Carranza, Ismael Benavides y otros ministros de Comercio Exterior, como Martín Pérez, etcétera, puedan tener una conversación técnica. Lastimosamente la respuesta fue la menos política, para decirlo de alguna manera, ¿no? Innecesariamente, además áspera. No quiero show. ¿Quién le plantea un show? No queremos hacer un show. Si quiere se puede hacer una reunión discreta, en fin, pero era por el bien del país, ¿no? Y quisiéramos inclusive insistir en el tema, así vuelvan a tener otro portazo. La doctora Ana Jara ha dicho que, ya para bajarle el tono al asunto, cualquier petición es a través de PCM. Bueno, también pues, ¿cuál es el problema? Lo importante es conversar, con propuestas concretas. Ahora, no vaya a ser que ellos nos vayan a salir. Sí, bueno, muy bien, aceptamos, entonces, que venga tutti limundi, hasta el gato que se siente en la mesa, y eso es echarle agua al caldo, esas cosas no funcionan. Las conversaciones directas, técnicas, discretas, reservadas, si quieren, pero es importante que se hagan por el bien del Perú. Ahora, estos ministros que usted ha mencionado han sido en efecto ministros del segundo gobierno aprista, pero ninguno de ellos es aprista. No. Entonces, ¿cómo dispone el partido de ellos? Porque los han consultado. No es que disponemos, le consultamos, le pedimos una opinión, por supuesto, ¿no? Sí. Todos nuestros ministros, nosotros hemos montado una oficina de plan de gobierno para el 2016-2021. Sí. Y los que han sido nuestros ministros están colaborando. Si es que tenemos un nexo, ¿no es cierto?, de relación y de preocupación por el país. Entonces, ahora, ellos dan su concurso absolutamente desinteresado en este tema, ¿no? En la respuesta del ministro Segura hubo, al parecer, la sugerencia de una incomodidad por una observación acerca del empleo. Alan García había señalado que lo más grave era de toda esta desaceleración económica era la caída del empleo. No recuerdo cuáles son las palabras exactas. Pero eso no puede ser pues una imputación al nuevo ministro, ¿no? Ese es un comentario de la realidad política y económica del país. O sea, si hay una reducción en el crecimiento, es obvio que lo que se afecta, entre otras cosas, es el empleo.
Y mientras menos crecimiento, menos empleo. Claro, pero él respondió diciendo que no se puede ver mes a mes esa cifra de referencia y que, bueno, en última instancia el señor García no era economista. Entiendo que Alan García no es economista, como diciendo solamente podemos participar de este debate los del Colegio de Economistas. Bueno, está bien, con sello y número de colegiatura. La verdad que creo que el señor ministro tendría que tener un poquito más de cintura. Se los han recomendado varios analistas, que no tienen nada que ver con el APRA. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, Víctor Andrés Ponce en su web El Montonero, ha hecho un comentario. Álvarez Rodríguez, que no tiene ningún acercamiento con el APRA igualmente, ha censurado esa reacción del ministro. ¿Usted cree que esta es una reacción espontánea y a título personal por sí y ante sí del ministro Segura o responde a una posición, digamos, ojalá lo fuera, dictada, ¿no?, por otros oráculos? Ojalá lo fuera, porque fíjese, señor Yvelin, hay un punto que acá es vital y su pregunta tiene que ver con eso. A ver. El ministro de Economía tiene que ser un hombre con cierto nivel de autonomía, un hombre que sea capaz de decirle no al presidente si es necesario, como pasó en nuestro caso. No todo era así, había muchas veces que había divergencias y discrepancias. Pero si el ministro de Economía se convierte, no digo que sea el caso, estoy hablando en general, si el ministro de Economía se convierte en una persona que está buscando cómo decir sí a todo un chicheñó, como se dice vulgarmente, pues ahí la economía está en peligro. Ahí está en gravísimo peligro y yo no quiero, porque no tengo ningún elemento para afirmar que el señor Segura responda a una voz superior, en este caso, porque sería irresponsable de mi parte, ¿no? Nosotros queremos esto mantenerlo con tranquilidad, con respeto, y ojalá se le prendan las luces, ¿no?, y comprenda que la economía no solamente es cosa de economistas, ¿no? Pero, digamos, parece que las dos opciones son malas. Si la instrucción vino de arriba, es mala porque no tiene la autonomía suficiente para decir que no cuando hace falta. Claro. Y si no vino de arriba, sino fue espontánea, es mala porque está reaccionando pues mal frente a una coyuntura política cuando acaba de asumir un cargo que es ostensiblemente político. Pero será el mal menor, pues lo podremos atribuir a su falta de experiencia, una cosa por el estilo, ¿no? Total, a lo mejor Casado se le puede ir la paloma, pero que fue un error político, lo fue. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos sobre el punto de esos consejos o esos, digamos, alcances en materia económica que el APRA quiere hacer llegar al gobierno. Regresamos. Bien, continuamos en Rumbo Económico con nuestro invitado de esta noche, Jorge del Castillo, dirigente del Partido Aprista, y estábamos conversando sobre este ofrecimiento del Partido Aprista de llevar nuevamente propuestas de naturaleza económica al nuevo ministro, que fue respondida de manera áspera o diciendo que a través del Congreso es por donde se podían viabilizar estas propuestas. Bien, ¿cuáles son en esencia estas propuestas? Porque parecería que poseen una fórmula secreta que le van a llevar y entregar, digamos, en sobre cerrado al ministro. Qué ocurrencia, eso se ha hablado pública y abiertamente. Y creo que economía, lo primero es generar un marco de confianza, y eso es lo que no hay, pues, ¿no? O está a media agua, vamos a llamar así. Y está producida sustancialmente por un ruido político que insólitamente viene del gobierno, o sea, no viene de la oposición. Usted no ve a nadie de la oposición que esté en una posición absolutamente intransigente, de ninguna manera, ¿no? Es el gobierno quien promueve desde pequeños incidentes innecesarios hasta persecuciones políticas absurdas. Todo eso altera esto. Más aún cuando se está a 2 años vista de un cambio de gobierno, pues todas esas confrontaciones que el presidente dijo que no llegaban a ninguna parte de un país, ¿no?, bueno, las sigue reiterando, las sigue realizando y crean una situación digamos, de desconfianza que trae como consecuencia una reducción del tema económico. Por ejemplo, el señor presidente de CONFIEP, el señor García Miró, dijo: nosotros somos los empresarios del siglo XXI. ¿No? Y marcando una supuesta confianza en el gobierno. Pero yo digo, cuando el crecimiento o el desarrollo de la inversión privada
que en nuestro tiempo crecía 25% por año. Qué fuerte que era, tremenda, 20-25%. Cuando empezó este gobierno se estimaba que podía ser 15%. Hoy día está bajo cero la inversión privada. ¿Por qué? Porque son malos, porque no quieren, porque no son del siglo XXI, no. Porque no hay confianza. Los empresarios. Claro. Porque no hay confianza, eso es todo. Bueno, ¿y cuáles son las medidas? Entonces, el contexto político entiendo que es importante, pero no me imagino al ministro Carranza o al ministro Benavides yendo a sugerirle al nuevo ministro de Economía que el contexto político cambie. Pero, por ejemplo, fíjese, si el señor Segura hubiera aceptado una conversación que hubiera sido cordialísima, ¿no es cierto?, de mucho respeto, con colegas de él, no con políticos, sino con colegas de él, creo que eso hubiera generado un marco de mucho mayor distensión y hubiera tenido un puente por el cual seguir avanzando y cruzando. Entonces, por ejemplo, ahí tiene una falla. Pero yo le preguntaba cuáles son las medidas. No, nosotros hemos sugerido, por ejemplo, acortar trámites para avanzar una serie de proyectos públicos y privados. En estos momentos, la gran posibilidad de recuperar el país está en algunos proyectos que vienen de antes, vienen de nuestro tiempo, tuvieron retrasos, otra vez se han puesto viables. Por ejemplo, el proyecto de Tía María, todo lo mucho que está en producción. O sea, hay varias obras de esa naturaleza, privadas, que solamente eso te van a poder recuperar 1 o 2 puntos del PBI, si es que se ejecutan como se pueden empezar a ejecutar a partir del siguiente año. Están listitos para hacerlo. Y a veces por problemas, por ejemplo, en Puno tenemos un proyecto muy importante que ha logrado recuperar un espacio, que es el de Santana, me parece que se llama, de Bear Creek, ¿no? Bueno, tuvo problemas en nuestro gobierno ese proyecto, es verdad, ¿no? Pero ahora un trabajo que se ha hecho por la empresa y por el propio Ministerio de Energía y Minas ha logrado recuperar espacio. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Adubiri amenaza ganar la elección en Puno. Claro. El gobierno ha hecho algo, ha analizado el tema como aunque les parezca mentira. Santos amenaza, está primero en la encuesta en Cajamarca. Entonces, cuando un gobierno no opera algunas cosas, las consecuencias económicas son tremendas. Pero nos seguimos moviendo en el terreno político. Pero es que es mi terreno. No, yo estoy de acuerdo, pero le estaba preguntando, si es que usted tiene conocimiento de cuáles eran estos planes económicos específicamente. Es que los planes van sujetos a los procesos de inversión. A un contexto político. ¿No es cierto? Y al proceso de inversión. Sí. ¿No? Y inversión privada, por acá, que están los proyectos, están listos. Ahí, el otro día el Ministerio de Energía y Minas publicó 8 proyectos que ya tienen un pase social, digamos. Parece estupendo. Pero están ahorita ante una terrible amenaza por algunos resultados electorales negativos. Más los procesos de inversión pública, en los cuales sin duda hay que avanzar y en los cuales yo veo que hay también cierta parálisis en las decisiones. Entonces, desarrollando eso, la economía va a crecer, va a generar empleo. Tiene un efecto multiplicador sumamente fuerte. Como vemos, no es ninguna fórmula escondida, ni nada por el estilo. Es llevar adelante lo que ya está priorizado hace bastante tiempo y que se ha retrasado, demorado o dilatado por desidia, por desconfianza y por retracciones que ha tenido el propio sector privado. ¿Usted piensa que el hecho de que estas propuestas ya estuviesen en la mano del gobierno y no fuesen acogidas, llevadas adelante, aunque fuese parcialmente, obedece a un celo político extremo, obedece a una desorientación ideológica en el sentido de que no saben por qué camino enrumbar, o sencillamente a la desidia, que sería la peor de todas las opciones, digamos? Vamos a ver, hay un poquito de todo, ¿no? Una sabia combinación de las tres cosas. Así es, un cóctel ahí de... Pero creo que todo nace de la falta de convicción, ¿no? Cuando entras con un proyecto y después cambias a otro, ¿no? Tan súbitamente, la gente dice, bueno, qué bueno. Ok, no nos ha desviado del eje principal, pero no hay confianza como para seguir avanzando a la velocidad. Y eso es lo que ha pasado. Si a eso le sumas un poco de los precios internacionales y los problemas burocráticos que los hay. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios de este gobierno son gente antiinversión, abiertamente antiinversión. Entonces le crean problemas, todo lo dilatan porque ellos creen que eso hay que hacerlo, pero lo tiene que hacer el Estado. No lo debe hacer una empresa privada. En consecuencia, cuando esas dudas hay, ¿y cómo hacen estos señores para que no sea el sector privado que te piden un papel, y cuando lo cumples te piden el segundo papel,
y después vendrá el cuarto, el quinto y el décimo. No tienen cuándo acabar. Estas divergencias abiertas entre, por ejemplo, el sector de energía y minas y el Ministerio de Ambiente son muy negativas. O sea, ¿qué les cuesta sentarse a resolver las cosas? Hoy día la tecnología permite hacer muchos desarrollos económicos respetando el medio ambiente. Creo que eso es lo que hay que hacer. Pero ellos no conversan entre sí. Estas contradicciones, estas confusiones ideológicas, esta falta de convicción, sumado a que en la burocracia ya de por sí tienes un problema, agravado por la presencia de estos elementos producen el empantanamiento total. Y, sin embargo, Castilla era un ministro más político que lo que hemos visto de Segura hasta el momento, ¿o no? Bueno, Segura todavía no se le ha visto, la única palabra que he utilizado estaba mala. Así que esperemos que se recupere, tampoco no lo vamos a condenar, quizás su falta de experiencia lo ha llevado a esto. Ojalá Castilla era un ministro político. Pero bien apartado o sea, no está mal, o sea, no está mal que no le gustara figurar tanto, pero creo que ha cumplido un papel interesante. Yo no lo recusamos por eso, me parece que ha cumplido un papel importante de mantener un lineamiento. Hubiera sido grave que no hubiera estado Castilla y ponían a no sé cuál estos de la gran transformación y terminaban pues, por la parte de los caballos, ¿no? Ese es el mérito en todo caso del señor Humala y señora de haber impedido una desviada pero fatal. Ustedes dicen que van a insistir con la posibilidad de acercar estas propuestas al gobierno. ¿Por qué canales? ¿A través de la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo? La señora primera ministra dijo que cualquier petición va por su canal. Bueno, antes ya se ha hecho así, pero no habrá ningún problema. O sea, nosotros, ¿qué show ni show? ¿Acaso necesitamos eso para hacer show? Por favor, la política es una exposición. ¿Hacen suficiente show ya? Puedes hacerlo en ¿Cuál es el último momento, show que han protagonizado motivo. ustedes? ¿Ah? ¿Cuál es el último show que han protagonizado? Más bien el próximo bueno que vamos a demostrar, por ejemplo, es el buen resultado que está teniendo Enrique Cornejo en las elecciones. Por ejemplo, ese es un buen Cuando usted dice punto. bueno, quiere decir que Además, show significa enseñar, no va a salir quinto, digamos. Sí, claro. ¿O cree usted que va a ganar las elecciones? Al margen del lugar que quede, que yo creo que va a quedar en un lugar decoroso, pero no primero. Bien difícil estas alturas, hay que ser realista, ¿no es cierto? Pero nada es imposible en el Perú, ¿eh? Nada es imposible. Cuando faltaban 20 días, oye, Fujimori no estaba ganando Susana Villarán, ni el mismísimo Alan García en su tiempo, ¿no? Pero sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo veo que todavía siguen una serie de hostilidades muy fuertes contra nosotros. Permítame decirle una cosa. A nuestro personero, que va al jurado de elecciones a hacer la defensa de los casos, lo acaban de despedir de la SUNAR. A la vez el secretario general del sindicato SUNAR lo han votado. ¿Por qué? Por haber ido al jurado a defender a la... ¿Le parece eso razonable? En absoluto. Muy bien, muchas gracias. Pedro Panta se llama el afectado por esto. Bueno, ahí está la... Bueno, déjeme aportar algo contra el cáncer, ¿no? Claro. Necesito el sol. Está vacía la lata. Siempre la cambian para cada programa, para que suene vacía y la gente ponga más. Está bien. Muy bien, muchas gracias a Jorge del Castillo por esta entrevista. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con lo último. Scotiabank descubre lo